Hija mía, por favor, tengo sed. ¿Puedo tomar un poco de agua? Ruth no dudó. Metió la mano en su nevera portátil y sacó una botella de agua. Se la entregó al hombre y sonrió. Aquí tiene, papá. Beba despacio, está fría. El hombre la tomó con ambas manos como si fuera oro. Bebió. El agua goteó ligeramente por su barbilla mientras se tragó más de la mitad en segundos. Acompáñame, mientras nos sumergimos en esta poderosa historia. El sol no mostró piedad esa tarde de jueves. Se cernía directamente sobre la ciudad como un dios castigador. Pero Ruth estaba sentada en el punto de encuentro de la calle Duro J, sentada en un viejo taburete de plástico bajo la sombra esquelética de una sombrilla desgastada que había perdido su propósito años atrás. Había estado allí durante más de 2 horas, la gran nevera portátil a su lado, una vez llena hasta el borde con botellas de agua fría cuidadosamente empacadas, pero ni un solo cliente le había comprado ese día. Aún así, Ruth sonreía. Se ajustó el borde de su pañuelo, se limpió el sudor que corría por su cuello y tarareó una melodía que su abuela solía cantar cuando era más joven. Era su manera de sobrevivir al silencio, a la soledad de sentarse bajo el sol con nada más que miradas de paso y miradas de lástima. De repente, una voz rompió sus pensamientos, una voz débil y temblorosa. «Hija mía, por favor, tengo sed. ¿Puedo tomar un poco de agua?» Ruth levantó la vista rápidamente. El hombre parado frente a ella parecía como si hubiera caminado a través de 5 desiertos. Su camisa, rota en las mangas, colgaba holgadamente sobre su estructura ósea. El polvo cubría su piel y cabello, y sus sandalias casi se estaban cayendo a pedazos. Sus manos temblaron ligeramente mientras extendía una mano, no con fuerza, sino con la gentileza de alguien que había dejado de esperar hace mucho tiempo. Ella no dudó. Metió la mano en su nevera portátil y sacó una botella de agua. Estaba destinada a ser vendida, por supuesto. Ese era su negocio, su sustento, pero nada de eso importaba en ese momento. Le entregó el agua al hombre y sonrió. «Aquí tiene, papá, beba despacio, está fría». El hombre la tomó con ambas manos como si fuera oro. Bebió. El agua goteó ligeramente por su barbilla mientras se tragó más de la mitad en segundos. Luego hizo una pausa, respirando pesadamente, y la miró. «Dios la bendiga, hija mía, que nunca le falte nada». «Amén», respondió Ruth con una sonrisa suave. Él se sentó a su lado, su espalda encorvada, y suspiró. «Has estado sentada aquí por mucho tiempo». Ruth se rió entre dientes. «Sí, casi 3 horas ya, y nadie ha comprado». Negó con la cabeza. «Hoy no, pero tal vez pronto». El anciano volteó su cabeza y la estudió. No parecía mayor de 23 años. Su ropa era simple, limpia pero vieja. Una falda amarilla larga y una blusa rosa descolorida. Su pañuelo apenas cubría su cabello trenzado apretadamente, y sus manos parecían haber visto años de trabajo duro. Pero su sonrisa era gentil y llena de fuerza. «¿Cómo te llamas, hija mía?» «Ese es un nombre hermoso. Yo soy Charles». «Mucho gusto, papá Charles». Hubo un momento de silencio entre ellos mientras el viento sopló brevemente a través de los árboles cercanos. Un pequeño alivio del calor. «¿Vives por aquí?», preguntó. «Sí», respondió. «Vivo en la siguiente calle. Está a unos 25 minutos de aquí. Vengo aquí todas las mañanas con mi nevera portátil». «Eso no es fácil», dijo. Ruth soltó una risa seca. «Nada sobre mi vida ha sido fácil, papá». Y entonces, casi como si algo en ella necesitara ser escuchado, habló. «Nunca creí que le diría esto a alguien, pero creo que me estoy enamorando de ti». Hubo un momento de quietud. Entonces Ruth miró hacia abajo tímidamente y dijo suavemente: «Yo siento lo mismo». Y justo ahí en esa mesa de cena, sus dedos se rozaron y compartieron su primer beso. Fue tierno, inesperado, pero lleno de sinceridad.
una chispa silenciosa que confirmó todo lo que ambos sentían. Días después, Tony entró a la cocina mientras Ruth preparaba el desayuno. «Quiero hablarte de algo», dijo. Ella se volteó. «¿Qué es?» «Ya no quiero que te vistas así». Su rostro se desplomó, insegura de lo que quería decir. «Quiero decir», aclaró, «eres hermosa, pero quiero que te sientas como la reina que eres. Te envié algo de dinero, revisa tu teléfono. Quiero que vayas de compras, compres algo nuevo, y también quiero que conozcas a alguien muy importante para mí». «¿Quién?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «Mi papá». Su corazón se aceleró. «¿En serio?» «Sí, ha estado preguntando por conocer a la mujer que me robó el tiempo. Y ahora mi corazón». 2 días después, Ruth salió del auto usando un vestido melocotón suave y tacones negros pulcros. Su cabello estaba peinado hermosamente y su rostro brillaba con confianza. Tony tomó su mano mientras caminaron hacia la mansión grandiosa. La empleada doméstica, señora Peace, le sonrió calurosamente. «Bienvenido, señor Tony. Señorita Ruth, se unirá a ustedes en breve». Se sentaron en la lujosa sala, pero el corazón de Ruth latía fuertemente. Mantuvo sus ojos en la puerta hasta que escuchó pasos bajando las escaleras. Cuando el señor Charles apareció sonriendo, Tony se apresuró a abrazarlo, pero los ojos de Ruth se agrandaron en shock. Sus labios se separaron. «Papá Charles», dijo casi sin aliento. Charles sonrió sabiéndolo. «Sí, Ruth, soy yo». Ella se quedó parada, atónita. «¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Dijiste que eras solo...» Tony miró entre ellos, confundido. «Espera, ¿conoces a mi papá?» El señor Charles hizo un gesto para que se sentaran. «Déjame explicar». Se volteó hacia Ruth primero. «Tony aquí es mi único hijo. No cree en el amor o el matrimonio. Eso siempre me ha preocupado. Así que me hice una promesa de encontrarle una buena mujer». Sonrió. «Así que me disfracé como un mendigo pobre para probar los corazones de extraños, y entonces te conocí. Tu bondad, tu sonrisa, tu humildad, me llevó a ti. Te observé durante semanas antes de hablarte jamás. Así que cuando escuché a Tony llamar para solicitar una empleada doméstica, rastreé a la agencia y les pagué. Así que te envié en lugar de la candidata original. Quería ver si algo podía surgir». Se rió entre dientes. «Y en menos de 3 meses obtuve mi respuesta». Tony estaba sin palabras. «Me engañaste, papá». El señor Charles se rió. «Te enamoraste por tu propia cuenta, hijo mío». Ruth cayó de rodillas, lágrimas brotando en sus ojos. «Gracias, papá Charles. No sé qué decir». Él se levantó, la levantó gentilmente y la abrazó. «Te mereces todo, hija mía». Tony sonrió y caminó para abrazarlos a ambos. «Gracias, papá, por no rendirte con mi vida amorosa». Esa noche los 3 se sentaron juntos alrededor de la mesa del comedor. La risa llenó el aire mientras comían y compartían historias. Entonces el señor Charles alzó su copa de vino y miró a Ruth. «Ahora eres oficialmente mi nuera». Todos se rieron. Se volteó hacia Tony. «Entonces, ¿cuándo va a pasar la boda? Necesito nietos». Más risas estallaron. Ruth se cubrió la cara tímidamente mientras Tony sonreía. La noche se derritió en celebración. Risa infinita y alegría que no podía ser contenida. Y por primera vez en mucho tiempo, el señor Charles durmió pacíficamente. No porque fuera rico, no por los negocios, sino porque el amor verdadero finalmente había encontrado su camino a la vida de su hijo. Gracias por ver. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Ya conocí a mis padres, ni siquiera una vez. Crecí con mi abuela en un pequeño pueblo. Miró hacia sus manos. Ella murió hace 5 años. Después de eso, traté de seguir adelante, pero la vida se volvió aún más difícil. Así que vine a la ciudad esperando encontrar trabajo. Solo terminé la escuela secundaria, así que nadie quería contratarme para nada serio. Apliqué en todas partes, papá. Bancos, tiendas, hoteles, incluso traté de ser mesera. Nada.
Charles escuchó en silencio. La botella de agua ahora medio vacía en su mano. Estaba varada. Mendiqué por un tiempo. Entonces una mujer me dio esta nevera portátil. Reuní el poco dinero que me quedaba, compré botellas de agua y comencé a vender en la calle. Eso es lo que me ha mantenido desde entonces. ¿Y ha sido suficiente para sobrevivir?, preguntó gentilmente. Ruth sonrió débilmente. Por ahora, sí. Charles estuvo callado por un momento. Luego dijo, «Sonreíste cuando te pedí agua». Ella lo miró confundida. «No habías vendido nada en todo el día. Podrías haber dicho que no, pero no lo hiciste, y aún así sonreíste. ¿Por qué?» Ruth inclinó la cabeza. «Porque no me costó nada sonreír, y porque usted necesitaba el agua más de lo que yo necesitaba el dinero en ese momento. Si estuviera en su lugar, querría que alguien me mostrara bondad». Charles asintió de nuevo, sus ojos brillando por un momento. Justo entonces, un auto se detuvo a su lado. Una joven bajó la ventanilla. «Hola, dame 3 botellas de agua». Los ojos de Ruth se iluminaron. Rápidamente empacó 3 botellas frías en una bolsa de nylon negro y se las entregó a la mujer, quien pagó y se fue. Cuando se volteó, Charles la estaba observando de nuevo. «¿Ves? Dios provee», dijo Ruth alegremente. «¿Realmente crees eso?» «Con todo mi corazón». Charles se levantó lentamente, apoyándose ligeramente en un bastón que Ruth no había notado antes. «Me voy ahora, Ruth, pero te veré de nuevo». «¿De verdad?» Él sonrió. «Sí». Ella se despidió con la mano mientras él se alejaba. Ruth no tenía idea de que Charles la había estado observando durante más de una semana. Cada día desde el otro lado de la calle, detrás de ventanas polarizadas de auto, había visto cómo instalaba su taburete, limpiaba su nevera portátil y mostraba la misma sonrisa esperanzada a cada transeúnte. La había visto irse a casa algunos días sin nada. Había observado cómo ayudaba a una anciana a recoger sus comestibles caídos, cómo una vez le dio gratis una botella de agua a una niñita cuando la niña no tenía dinero y estaba tosiendo por el calor. Charles no era un mendigo, era uno de los hombres más ricos de Lagos, dueño de bienes raíces, acciones en compañías petroleras y hoteles en todo el país. Pero lo que le faltaba era paz mental, especialmente con respecto a su único hijo. Tony había crecido con todo lo que el dinero podía comprar. Las mujeres lo perseguían por su dinero. Los amigos lo rodeaban por favores. Cada relación terminaba en traición o drama. Charles le había rogado que se estableciera, pero Tony se había negado. «No confío en ninguna mujer, papá. Todas quieren algo». Así que Charles, en su sabiduría, decidió encontrar una mujer que no quisiera nada, pero que aún así diera todo. Y la había encontrado. Ruth, la vendedora de agua con nada más que una sonrisa y un corazón bondadoso. Un jueves por la tarde, Tony empujó la pesada puerta de roble de la oficina de su padre con su estilo usual. Su traje azul marino a medida se ceñía perfectamente a su estructura ancha, y el olor de colonia cara lo siguió mientras entró. Su rostro estaba iluminado con emoción. «¡Papá!», gritó con una sonrisa amplia, sosteniendo un archivo en su mano izquierda. «¿Adivina quién acaba de cerrar un acuerdo inmobiliario multimillonario?» El señor Charles levantó la vista desde detrás de su gran escritorio de caoba. Sus anteojos descansaban en el puente de su nariz y tenía una pluma suspendida sobre una hoja de papel. No sonrió. Ni siquiera un tic. La sonrisa de Tony se desvaneció un poco. «¿En serio? ¿Eso es todo lo que obtengo? ¿Ni felicitaciones, hijo? ¿Ni momento de papá orgulloso?» El señor Charles puso la pluma lentamente y se reclinó en su silla, estudiando a su hijo por un momento. «Estoy orgulloso de ti, Tony, siempre lo estoy. ¿Pero podemos hablar?» El ceño de Tony se frunció ligeramente. «Está bien». Se sentó en una silla de cuero frente a su padre y cruzó una pierna sobre la otra.
¿Qué pasa, papá? Hubo una larga pausa. Tienes 32 años, dijo finalmente el señor Charles, y ni una sola relación tuya ha durado más de 3 meses. Tony suspiró. Su sonrisa se desvaneció completamente. Papá, por favor no empieces. Necesitas establecerte, Tony. Por favor, quiero verte feliz de nuevo. Todo lo que haces es trabajar, trabajar, trabajar. Quiero verte con una mujer que traiga paz a tu vida. Tony se inclinó hacia adelante, molesto. No me interesa el matrimonio. ¿Por qué? La voz del señor Charles era baja pero firme. No todas las mujeres son como tu madre. Tony se levantó abruptamente. No estoy de acuerdo, papá. Todas son iguales. Ella se fue cuando tenía 12 años. Tony gritó, paseándose por la habitación ahora. Ni siquiera se despidió. Solo empacó sus maletas y se fue. No llamó. Ni siquiera le importó que fuera solo un niño. El señor Charles miró hacia abajo tristemente. Tony continuó, su voz quebrándose. Papá, sigues diciendo que no todas las mujeres son como ella. Pero he conocido demasiadas que son cazafortunas, manipuladoras, usuarias. Lo he visto todo, papá. Dicen todas las cosas correctas hasta que obtienen lo que quieren, luego se van. Sé que estás herido, dijo gentilmente el señor Charles. ¿Herido? Tony se burló. ¿Crees que todavía estoy herido después de 20 años? No, papá. Solo aprendí la verdad. Todas son iguales. El señor Charles se levantó, caminando cerca de él. Estás equivocado, hijo. Muy equivocado. Todavía hay buenas mujeres allá afuera. Mujeres que dan sin esperar nada a cambio. Mujeres que se quedarían a través de tormentas, incluso si tuvieran la oportunidad de huir. Tony agarró su archivo y caminó hacia la puerta. He escuchado suficiente. Mantengámonos en los negocios, papá. Deja mi vida personal en paz. Y con eso, salió, azotando la puerta detrás de él. Esa noche, el señor Charles se sentó en el borde de su cama en silencio. Sus pensamientos derivaron hacia Ruth. Su sonrisa, su historia, su bondad. Tenía tan poco, pero daba tanto. Era exactamente el tipo de mujer que Tony necesitaba. Pero ¿cómo iba a hacer que su testarudo hijo viera eso? Un plan comenzó a formarse en su mente. Habían pasado 5 días desde que la vio por última vez. Y así, la mañana siguiente, desenterró la ropa vieja, las sandalias rotas y el bastón. Se puso la misma camisa sucia y se empolvó la cara para parecer polvoriento y desgastado. El multimillonario se convirtió en el mendigo una vez más. Tomó un taxi privado, pidió al conductor que lo dejara 2 calles más allá y caminó lentamente hacia la calle Duro J. Y ahí estaba ella, Ruth, sentada en su taburete de plástico al lado de su nevera portátil, su rostro brillando a pesar del calor. Su pañuelo se había desplazado, dejando que sus bordes se asomaran, pero no le importaba. Acababa de terminar de hablar con un cliente y les había entregado su cambio con un suave «Gracias por comprar, Dios los bendiga». El señor Charles sonrió para sí mismo. Nada había cambiado. Ella lo notó instantáneamente. «Ah, papá Charles», brilló. «Ha regresado». Él sonrió calurosamente. «Sí, hija mía, tenía que venir a verte». «Siéntese», ofreció palmeando el taburete a su lado. Él se sentó cuidadosamente. «¿Todavía aquí?» «El mismo lugar». «¿Dónde más estaría?» Se rió. «Esta es mi pequeña oficina». Ambos se rieron. Después de un momento de silencio, Charles se aclaró la garganta. «Escuché algo y pensé en ti inmediatamente». «¿Qué escuchó?», preguntó curiosamente. «Escuché que hay un hombre rico buscando una empleada doméstica. Su personal dijo que quiere a alguien decente, honesto y trabajador. Pensé en ti inmediatamente». Ruth parpadeó. «¿Yo?» «Sí, tú». Ella miró hacia sus manos. «Papá, personas como yo no consiguen esos tipos de trabajos. Ni siquiera tengo un certificado universitario». «No lo necesitas. Es trabajo doméstico. Limpiar,
organizar, ayudar en la casa. Lo que necesitas es un buen corazón, y eso lo tienes de sobra. Ella se veía escéptica. El señor Charles se inclinó. Solo ve a esta dirección mañana por la mañana. Diles que una agencia te envió. No harán preguntas. Ruth frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál agencia? Solo di que una agencia te envió. Los guardias te dejarán entrar. Ella se mordió el labio inferior. Es mejor que sentarse bajo el sol. Tendrás un techo propio, comidas, días de descanso y buen sueldo. Miró su nevera portátil, todavía mayormente llena. No sé, papá. Él le tocó el hombro gentilmente. Solo ve, no tienes nada que perder. Ruth asintió lentamente. Está bien, lo intentaré. Él sonrió y se levantó. Bien, ve temprano. Les gustan las personas puntuales. La mañana siguiente, Ruth se encontraba fuera del gran portón negro de una casa que solo había visto en películas. Las paredes del complejo eran tan altas que no podía ver más allá de ellas. Había cámaras de seguridad metidas en cada esquina. Su corazón latía fuertemente. Llevaba su mejor ropa, una blusa azul limpia y la misma falda amarilla de la semana anterior. Su cabello estaba pulcramente trenzado hacia atrás. Sus chanclas estaban gastadas, pero limpias. Caminó hacia el portón y presionó el timbre. Una voz crepitó a través del intercomunicador. ¿Sí? Ella tragó fuerte. Buenos días. Estoy aquí por el trabajo de empleada doméstica. La agencia me envió. Hubo una larga pausa. Luego un clic. El portón se abrió lentamente. Ruth entró, su boca cayendo abierta mientras miraba alrededor. El complejo era enorme. Un Range Rover verde estaba estacionado pulcramente al lado de una fuente de agua. Un hombre con camisa blanca se acercó a ella. ¿Eres la de la agencia? Sí, señor. Él asintió. Sígueme. Ruth lo siguió, el corazón acelerado. Esto no se parecía en nada a su día usual. No sabía todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre de la camisa blanca era el conductor personal de Tony. Llevó a Ruth dentro de la casa y le mostró los alrededores. Ella estaba asombrada por la belleza de todo. Cuando entró a su habitación en la planta baja, su sonrisa se hizo más amplia. Miró alrededor del espacio con asombro, luego se sentó en la cama y jadeó suavemente. «Esta es la cama más suave en la que me he sentado jamás», se susurró a sí misma con alegría. Sin perder tiempo, se cambió a su uniforme y se dirigió directamente a la cocina. Mientras tanto, Tony estaba arriba vistiéndose, preparándose para salir al aeropuerto. Ruth comenzó a limpiar la cocina, tarareando suavemente mientras trabajaba. Unos 5 minutos después, Tony bajó las escaleras, pero se detuvo a mitad de camino cuando escuchó una voz viniendo de la cocina. Curioso, caminó hacia allá. «¿Quién eres?», preguntó bruscamente. Ruth se volteó, sobresaltada pero compuesta. «Buenos días, señor. Soy la nueva empleada doméstica». «De la agencia, ¿verdad?», preguntó Tony. «Sí, señor», respondió rápidamente. Días atrás, Tony había solicitado una empleada doméstica de una agencia, pero se sorprendió de que llegara tan pronto, pero asintió, ajustando su reloj de pulsera. «Me voy al aeropuerto. Regresaré mañana». Ruth sonrió. «Está bien, señor. Buen viaje». Tony salió por la puerta, entró a su auto y fue conducido por su chofer. Ruth regresó a limpiar, tarareando tranquilamente para sí misma. Al día siguiente, Tony regresó a casa. Mientras caminaba por la puerta, notó que la casa se veía más ordenada de lo usual. Impecable, organizada. Estaba impresionado. Ruth estaba parada junto a la puerta con una sonrisa acogedora. «Buenos días, señor. Bienvenido de vuelta». Él asintió. «¿Cómo te llamas otra vez?» «Ruth, señor». «Sí, Ruth. Por favor, hazme pan tostado, huevos revueltos y té caliente». «Sí, señor», respondió y caminó rápidamente a la cocina.
Momentos después, Tony bajó a su desayuno y Ruth le sirvió pulcramente. Después de comer, se fue a la oficina. Esa rutina continuó durante semanas. Una noche, Ruth se sentó tranquilamente en su cama, perdida en pensamientos profundos. Su vida pasada flotó de vuelta a su memoria, su lucha, su soledad y papá Charles. Las lágrimas cayeron libremente de sus ojos mientras recordaba cómo nunca tuvo la oportunidad de agradecerle verdaderamente. Sin saberlo ella, Tony estaba en casa esa noche. Había estado llamándola y no obtenía respuesta. Caminó hacia su habitación. Se detuvo en la puerta y la encontró ligeramente abierta. Ahí la vio sentada, llorando, perdida en emoción. Tocó gentilmente. Ella levantó la vista, sorprendida. Rápidamente se limpió las lágrimas y se levantó. «Buenas noches, señor», saludó, forzando una sonrisa. «Te compré esto», dijo, extendiendo una pequeña caja hacia ella. Ella la miró con sorpresa. Adentro había un teléfono completamente nuevo, no cualquier teléfono, un iPhone 15. «El otro día», explicó, «estaba buscando un archivo importante que dejé en casa. Quería llamarte para que lo buscaras, pero no pude, porque no tenías teléfono. Así que te conseguí uno». El rostro de Ruth se iluminó. Nunca había tenido un teléfono tan caro en su vida. Sonrió tan ampliamente que ablandó el corazón de Tony aún más. Más tarde esa noche, después de la cena, Tony se sentó a su lado y le enseñó cómo usarlo. Su risa llenó la sala como viejos amigos, redescubriendo la alegría. Días después, Ruth estaba lavando los platos cuando Frank, el conductor de Tony, entró a la cocina. «¿Has visto al señor Tony?», preguntó. Ella levantó la vista, sorprendida. «No, señor». Frank revisó su reloj de pulsera. «Son más de las 10:00 a.m. El señor Tony usualmente sale para la oficina a las 7:30. Espero que esté bien». Ruth se preocupó. «Por favor, vaya a revisarlo». Ruth no esperó. Caminó rápidamente a su habitación y tocó. Sin respuesta. Empujó la puerta y jadeó. Tony yacía en su cama, temblando bajo su edredón. Ella corrió hacia él y puso su mano en su frente. «Dios mío, está ardiendo», exclamó. Se apresuró escaleras abajo y le dijo a Frank que se apurara a la farmacia y consiguiera medicamento. Mientras Frank estaba fuera, Ruth trajo un tazón de agua y una toalla, regresó a la habitación de Tony y comenzó a enfriar su fiebre. Le limpió la frente una y otra vez, susurrando oraciones bajo su aliento. Cuando Frank regresó, ayudó a Tony a tomar el medicamento y se quedó a su lado todo el día. Esa noche, Tony abrió los ojos débilmente y vio a Ruth dormida en una silla al lado de su cama, su cabeza descansando en el borde de la cama. Sonrió gentilmente. Tranquilamente se levantó y la cubrió con una manta. A la mañana siguiente, Ruth se despertó y vio la manta sobre ella. Se volteó y encontró a Tony todavía dormido. Una sonrisa suave tocó sus labios. Le tocó la frente. Estaba más fría ahora y salió silenciosamente de la habitación. Sin saberlo ella, Tony estaba despierto. Abrió los ojos después de que se fue y sonrió. Más tarde ese día llamó a su doctor. Cuando el doctor llegó y lo revisó, negó con la cabeza. «Tony, sé que eres adicto al trabajo, pero realmente necesitas descansar. Tu cuerpo no puede seguir el ritmo de tu paso». Tony asintió. «Está bien, doctor. Tomaré un descanso». Ruth se encontraba cerca y añadió: «Por favor, escuche al doctor, señor». Tony sonrió débilmente y asintió. Más tarde esa noche, Ruth entró a su habitación, pero se detuvo cuando lo vio trabajando en su laptop. «Señor», dijo caminando más cerca, «el doctor le dijo que descansara». Antes de que pudiera defenderse, ella cerró la laptop y la levantó. Tony parpadeó sorprendido, pero no dijo nada. Algo sobre su audacia lo divirtió. «¿Qué le gustaría para la cena?», preguntó con una mirada severa. «Avena, ñame y pescado frito», respondió con una sonrisa. Ella asintió y salió con su laptop. Tony sonrió de nuevo.
observándola. Al día siguiente, Tony bajó las escaleras y entró a la cocina, parándose justo detrás de ella. Ruth. Ella se volteó rápidamente, casi dejando caer un plato. «Ah, señor», me asustó. «Perdón», se rió. «Me aburrí. Como confiscaste mi laptop, no pude trabajar». Ella se rió entre dientes. «Señor, el doctor dijo que necesita descansar». «Estoy descansando ahora, ¿no es así?» «No estaba descansando ayer cuando lo atrapé trabajando», señaló, cruzando los brazos. Él levantó las manos en rendición. «Bien, bien, me rindo». Luego preguntó, «Entonces, ¿qué haces para divertirte?» Ella pensó por un momento. «Veo películas». «Genial, entonces veamos una juntos». Caminaron a la sala. Ruth eligió una película. Mientras la película se reproducía, Tony le robaba miradas. Al final de la película, Ruth tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El personaje principal había perdido a sus padres a una edad temprana. Ruth se identificó profundamente con eso. Tony la vio llorando y se acercó. «Hey, está bien». Ella trató de sonreír, pero no pudo parar de llorar. «¿Quieres hablar de ello? Podrías sentirte mejor», dijo suavemente. Ruth asintió y le contó su historia, su abuela, sus luchas, su soledad. Tony escuchó en silencio, profundamente conmovido por su historia. Gentilmente la atrajo hacia un abrazo y la sostuvo mientras lloraba. Eventualmente se quedó dormida en sus brazos. Él la llevó cuidadosamente a su habitación, la acostó en su cama y la cubrió con un edredón. Luego caminó a su propia habitación y se sentó, perdido en pensamientos. Algo había cambiado dentro de él esa noche. No podía entenderlo completamente, pero sabía una cosa con seguridad. Cuando estaba con Ruth, se sentía en paz. Tony reanudó el trabajo ese lunes por la mañana, sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. Sus pasos eran tranquilos, su rostro calmado, su corazón extrañamente lleno, pero nada podría haberlo preparado para la sorpresa esperándolo en su oficina. «¡Papá!». Tony parpadeó mientras abría la puerta para encontrar al señor Charles sentado casualmente en el sofá de huéspedes, hojeando una revista. «¿Qué haces aquí?». Charles levantó la vista con una sonrisa. «Vine a ver a mi hijo, ya que te has negado a dejarme visitarte o incluso saber dónde vives». Tony suspiró y cerró la puerta. «Pero papá, tuvimos una conversación sobre eso. Prometiste dejarme ser». Ambos se rieron, pero incluso en ese momento de humor, el señor Charles notó algo diferente. Su hijo se veía más feliz. Había una suavidad en su rostro que no había visto en años. Entonces, de la nada, Tony preguntó, «Papá, ¿cómo sabes cuando estás enamorado de alguien?». Charles alzó una ceja y se inclinó hacia adelante. «Esa es una pregunta extraña para un hombre que dice no creer en el amor». Tony miró hacia otro lado. «Solo estoy preguntando. ¿Estás enamorado de alguien, hijo?». Tony se aclaró la garganta. «No, quiero decir, no dije eso. Solo tenía curiosidad». El señor Charles no dijo nada más. No tenía que hacerlo. Las señales ya estaban ahí y claras como la luz del día. Su hijo finalmente había encontrado a alguien. Desde ese momento se volvió obvio. Tony comenzó a llegar a casa más temprano. Ya no se enterraba en archivos o se quedaba fuera hasta medianoche. En cambio, se sentaría con Ruth en la sala. Hablaban, se reían, cocinaban juntos. Una noche durante la cena, Tony respiró profundo. «Ruth», ella levantó la vista. «¿Sí, señor?». «Por favor, deja de llamarme señor». Él sonrió. «Es Tony». Ella se sonrojó un poco. «Está bien, Tony». Él la miró a los ojos. «Hay algo que he estado queriendo decir». Ella esperó. «Nun».